Mi admiración por paisajes naturales con montañas, lagunas y cielos despejados no es lo único que me impulsa para hacer turismo. También lo es un lugar frente al mar con monumentos que son realmente obras de arte que te hacen sentir en un lienzo del cual uno puede formar parte. Y eso me ocurre aquí, en Venecia. Para algunos, debido a su encanto por el contraste de sus canales, puentes y arquitectura, la consideran la ciudad del amor. Para mí, además de sus vistas espléndidas, es un lugar con un rico patrimonio cultural que guarda relatos muy interesantes. Pero, ¿sabías que Venecia se viene hundiendo a lo largo de su historia y existe el riesgo de quedarse sumergida? ¿What? Tranquilo, están desarrollando proyectos para evitar ello. Pero en esta serie de videos te compartiré datos así de curiosos y lugares a visitar. En el primer video te comentaba un poco sobre a qué llamamos Venecia, su ubicación, cómo llegar y todo lo que encontrarás en su icónica Plaza de San Marcos. En el segundo continuamos descubriendo los otros símbolos de esta ciudad, recorriendo sus demás sestieri del centro histórico. Y en el anterior conocimos los transportes acuáticos de aquí, navegamos en Vaporetto y visitamos Murano. Ahora, antes de seguir con nuestro siguiente destino, quiero comentarles que si tienen pensado visitar Venecia, tengan en cuenta que principalmente su centro histórico es realmente muy divino. Sin embargo, tampoco la idealicemos. Como toda ciudad, tiene sus partes lindas como otras que no. Asimismo, escuchamos que poco a poco sus habitantes estaban dejando la isla y nos hace pensar que tal vez por eso algunas zonas se podrían ver algo descuidadas. Otra cosa que también nos sorprendió no positivamente es pagar el concepto de coperto en los restaurantes, porque en algunos cobran como servicio, que es el 10% de la cuenta. Entonces, según supimos, se debe estar atento a que no te cobren por ambos conceptos al mismo tiempo. Y si bien entendemos el porqué de este adicional, recomiendo antes de ingresar fijarse su valor para que después no te sorprendas si tengas que pagar hasta 5 euros adicionales por cada persona. También algo que te podría generar un dolor de cabeza son las largas colas. Por ejemplo, en un lugar que notamos eso e incluso un poco de desorganización fue en el Vaporetto, más aún para regresar de Murano a Venecia. Y bueno, ni qué decir las grandes filas para ingresar a sus monumentos principales. Pero creo que esto también depende del día. Algo a comentar es que vinimos nosotros un miércoles. Bueno, el día de hoy es viernes y hay un montón de gente. Entonces estábamos comentando con Martín que felizmente todas las principales visitas las hicimos el miércoles y jueves. Y pues porque si lo hacíamos hoy día las colas iban a ser inmensas. Y pues lo que hemos caminado normalmente que lo hacíamos así súper rápido y fluido, nos hemos demorado un montón, que es como una procesión. Y el menú que compramos la vez pasada, que estaba 12 puntos y algo, ahora está 14. Entonces, fines de semana sí suben los precios para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, lo que sí considero muy positivo, además de sus monumentos, es respecto al transporte. Cómo se conecta la parte continental con las islas, que hayan varias opciones y en general de Italia la gran opción de usar su tren regional, ya que este conecta a la mayoría de las grandes ciudades y es muy económico. Como nuestro siguiente destino desde Venecia es Pisa, decidimos viajar por tren. Así que por aquí te contaré nuestra experiencia, no solo en este viaje, sino los que hicimos usando el tren regional en Italia. Ahora sabemos por qué hay tantas mascotas, tantos perritos. Y es que los trenes, no sé si los buses, pero los trenes son pet friendly, porque vimos salir un montón de gente con sus hijitos perrunos. Lo máximo. Te cuento que en este país la red ferroviaria es inmensa. Puede conectar tanto de norte a sur como de este a oeste. Sin embargo, dependiendo de la conexión que deseas hacer, tiempo y presupuesto, existen varios tipos de trenes. Los de alta velocidad, que son más caros, los nacionales y los regionales. Estos últimos, aunque son muy económicos, podría decirse que son algo lentos ya que hacen paradas en la mayoría de estaciones. Y a diferencia del anterior,
No cuentan con mucho espacio para las maletas ni asientos asignados, por lo que debes de validar tus tickets antes de abordar en estas maquinitas, ya que el no validarlos equivale a viajar sin boleto y la multa podría ser de 100 euros aproximadamente. Pero de esto te comentaré más adelante. Los pasajes de estos trenes regionales los puedes comprar online o de manera presencial, y es que para planificarte es mejor consultar por internet los horarios de los trenes sin tener que ir hasta la estación. Ahora, cuando nuestro destino era una ciudad lejana, preferíamos no solo comprar por internet en el sitio oficial de Trenitalia, sino en las aplicaciones Omio o Trainline, ya que te permiten conocer qué opciones hay para llegar al mismo destino, por ejemplo haciendo conexiones, por qué estaciones pasará y lo más interesante, habían mejores precios para algunos horarios si comprábamos en ese mismo momento. Pero si vas a viajar a una ciudad muy cercana, como en el caso de Pisa a Florencia, debido a que hay muchos horarios al día, puedes comprar los tickets en la misma estación, sea en las oficinas comerciales de las compañías ferroviarias o en estas máquinas como te lo muestro. A diferencia de los vuelos, para viajar en tren no es necesario llegar con tanta anticipación. Así que una vez con nuestros tickets, debemos de buscar el andén por donde parará el tren. Para eso, busca estas pantallas donde según tu horario y número de tren, observarás también que indica el número de andén. Aquí, depende de la ciudad en la que te encuentres, podrá haber un control para ingresar a los andenes donde abordarás. Por ejemplo, en Florencia y en Milán sí nos pidieron nuestros tickets antes de pasar, pero en Pisa y en otros lugares no, por lo que aparentemente nadie supervisaba si habías pagado tu pasaje, lo cual era un poco extraño ya que te hacía pensar en que se podía subir gratis, y como nosotros siempre los habíamos comprado por internet, no era necesario validar los tickets. Sin embargo, luego entendimos que si los compras presencialmente, antes de abordar, debes ir a estas máquinas para hacer la validación, de la misma manera que se requiere al subir a los buses. Y como les comentamos, el no hacerlo es como si viajaras sin pasajes, de modo que es mejor no arriesgarse a ser multado. Y si bien en algunos viajes no supervisaron, hubo otros que sí, donde por ejemplo bajaron a estos pasajeros. Entonces, una vez con tus tickets validados, o si los compraste en línea simplemente contando con la imagen en tu celular, podrás subir al tren, los cuales se podría decir que son puntuales al llegar. Como una apreciación propia, ya que me aburre un poco el trajín en los vuelos, para el precio y comodidad me parece una gran opción viajar en tren. Además de que podrás ver los paisajes durante el camino, cuenta con servicios higiénicos decentes, pantallas donde muestra la ruta y horas de llegada y hasta enchufes para cargar, aunque no siempre funcionan estos. Por cierto, si deseas saber los costos de los pasajes de los trenes de todos los lugares que hemos visitado, te los dejaré en la descripción de este video. Está empezando a llover, justo hemos visto algunos rayos en el camino. Y pues el día de hoy vamos a prácticamente descansar, mañana empezamos el recorrido en esta nueva ciudad. Entonces eso fue todo por este video, sigan en los que vienen demás y nosotros continuaremos disfrutando de estos primeros minutos en esta nueva ciudad. Y así terminamos con nuestro viaje por Venecia. Espero que esta serie de videos les haya gustado mucho y si es así, compártanlo con sus amigos porque se vienen más destinos no solo en Italia sino en otros lugares. Así es que muchas gracias si llegaron hasta este punto. Hasta la próxima.
vamos a romper los clichés y no vamos a comer pizza si no kebab. Y no vamos a tomar vino si no cerveza. Como en Italia. Suscríbete.